El papel del gobierno en la economía. El gobierno, en general, son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder de un Estado. En sentido estricto, habitualmente se entiende por tal al órgano que puede estar formado por un presidente o primer ministro, al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función de poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad. El gobierno no es lo mismo que el Estado, está vinculado a este por el elemento poder. El gobierno pasa, cambia y se transforma mientras que el Estado permanece idéntico. En ese sentido, el gobierno es el conjunto de los órganos directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal por medio del orden jurídico. Puede ser analizado desde tres puntos de vista, según sus acciones, como un conjunto de funciones o por sus instituciones. Economía. Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. La relación entre gobierno y economía. Se rige a través de varias secretarías con quienes el gobierno arma los presupuestos de la nación y con los cuales entablarán decretos o medidas económicas de acuerdo a la situación económico-financiera del país. Como tal, también lo ligado al déficit fiscal, inflación, producción, exportación, importación, moneda del país con respecto a la extranjera, entre otras tantísimas cosas, tales como el Banco Central, etc. La idea de un Estado no interventor en la economía se ha establecido como principio neoliberal, pues bajo este enfoque solo debe centrarse en servir de regulador para que el mercado actúe, según el libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos mercados, especialmente los de países menos desarrollados, no funcionan eficientemente, esquema demanda-oferta, por lo que necesitan de la intervención estatal para poder corregir los desequilibrios producto de las imperfecciones del mercado. Muchas de estas imperfecciones se centran en los monopolios tanto de producción como de comercialización, entre otros, originando en gran medida perjuicios para la sociedad en general. Incluso la doctrina neoliberal imperante sostiene que para que una economía progrese necesita de una pujante liberalización y nula intervención del Estado. Así lo revelan las pautas para la intervención en las diferentes organizaciones multilaterales, Organización Mundial de Comercio o Fondo Monetario Internacional, por nombrar algunos. Paradójicamente, existen muestras latentes de países que han conseguido ciertos niveles de desarrollo mediante la activa injerencia estatal. Por ejemplo, durante el siglo XIX, algunos estados tomaron un gran papel en el desenvolvimiento económico. Tal es el caso de los Estados Unidos, cuando el gobierno federal interpretó una disposición constitucional que le permitía regular el comercio entre los estados. Además, fijó sueldos mínimos, reguló el sistema financiero, promovió algunas industrias como la del telégrafo e incentivó otras como la agricultura, cosa que perdura en cierta forma en la actualidad a través de algunos subsidios que rondan los 100,000 millones de dólares anuales. Recientemente, el llamado milagro asiático reveló que el papel del Estado era esencial, lejos de lo que en términos neoliberales se expresa. La experiencia asiática, no guiada completamente por normativas multilaterales, fue impulsada por la forma en que el Estado guió y perfiló al mercado. En ese sentido, el Estado asiático se combinaron las altas tasas de ahorro, las inversiones en educación y la política industrial, medidas orientadas a contribuir con determinados sectores productivos de la economía, principalmente el industrial, tomados por el gobierno y dirigidos por el Estado. El desarrollo promovido por los estados del este asiático fue resultado de una fuerte conciencia de la necesidad de la estabilidad económica y de la importancia del comercio. Las liberaciones comerciales se hicieron gradualmente después de haber generado todo un tejido socioeconómico que permitiera una apertura sin mayores consecuencias. ¿Por qué y cómo interviene el Estado en la economía? El Estado interviene en la economía básicamente porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado.
Keaton Young plantean 5 funciones primordiales que el gobierno puede llevar a cabo en una economía de mercado. En primer lugar, proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de la economía. En segundo término, el gobierno lucha por mantener la competencia en los mercados de bienes y servicios al tratar de asegurar que ningún vendedor domine el mercado de una forma inequitativa. En tercer lugar, el gobierno puede decidir jugar un papel en la redistribución del ingreso y la riqueza, ya sea a través del sistema fiscal, particularmente a través de impuestos sobre la renta o ingreso, o bien a través de diferentes tipos de subsidios gubernamentales y subvenciones para grupos de interés especial. La cuarta función del gobierno, relacionada con el mercado, es la reasignación de recursos. De acuerdo con la teoría económica, la falta de buena asignación de recursos se presenta cuando un mercado tiene ciertas externalidades o efectos indirectos. Es decir, algunos de los beneficios o costos asociados con la producción o consumo de un producto en particular que acumulan con otras partes diferentes de los compradores o vendedores de un producto. La quinta función principal de gobierno en una economía de mercado es la estabilización de la economía agregada. La economía de mercado es propensa a los altibajos de la actividad económica. Los gobiernos pueden emplear políticas fiscales y monetarias para lidiar con los problemas de desempleo e inflación, lo que generalmente ocurre en diferentes etapas del ciclo. García Durán, por su parte, expone 2 tipos generales de intervención económica del Estado. Intervención directa, es decir, el Estado actúa directamente como sujeto económico con 3 formas fundamentales: las empresas públicas, la posible nacionalización de empresas o actividades y la planificación, aunque esta, en una economía de mercado, tiende a ser, por todo lo expuesto, indicativa no imperativa, es decir, que los diferentes sujetos económicos no están obligados a cumplir las indicaciones del plan económico, sino estaríamos en un sistema económico de planificación central. El otro tipo es la intervención indirecta o política económica, que es la forma más importante de intervención en la economía de mercado. El Estado adopta medidas a partir de las cuales se espera forzar un determinado conocimiento de los sujetos económicos, pero sin que éstos estén obligados a dicho comportamiento, tan solo inducidos a ello. Un ejemplo del que ya hemos hablado, la devaluación de la moneda. Con ella, veríamos que se pretende incrementar las exportaciones, pero éstas resultarán más baratas a los compradores extranjeros. Nada obliga, sin embargo, a las empresas a vender más afuera. Podrán hacerlo, tendrán las condiciones para ello, pero no están obligadas. El marco político mexicano. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia presidencial. Por mandato constitucional, el Poder Ejecutivo de México reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Asimismo, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido por sufragio efectivo y no existe la posibilidad de que sea reelegido. El Poder Legislativo mexicano está en manos del Congreso de la Unión, el cual se divide en 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los principales partidos políticos en México son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, con relevancia en los últimos años. México tiene un sistema multipartidista y la transición hacia un pluralismo democrático desplazó el centro del poder político desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. Sin embargo, el país depende mucho de los Estados Unidos, su principal socio comercial, y destino del 80% de sus exportaciones. En 2016 hubo una ligera desaceleración económica del Producto Interno Bruto y se mantuvo en 2.1% comparado al 2.5% del año previo. La demanda interna fue el principal impulsor del crecimiento mexicano, apoyado por la expansión de crédito y un aumento en las remesas de trabajadores expatriados. Debido a la incertidumbre causada por la política comercial proteccionista de Estados Unidos,
Se espera un crecimiento relativamente débil en 2017. En 2018, México sufrió por la desaceleración económica global, la caída en producción industrial en los Estados Unidos y los precios petroleros a la baja. La sorpresiva victoria del republicano Donald Trump provocó una caída en la moneda en la que el peso mexicano perdió el 20% de su valor a la tasa de cambio de 20 pesos a $1. Trump también confirmó su disposición para renegociar o cancelar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, que ha estado vigente desde 1994 y a la vez que plantea expulsar entre 2 y 3 millones de migrantes indocumentados y construir un muro entre los dos países para frenar el flujo ilegal de inmigrantes. Para controlar la inflación, el Banco Central de México subió sus tasas de interés en varias ocasiones. La deuda política ha aumentado, obligando al gobierno a recontar gastos. El gobierno espera compensar la reducción en inversión pública con un aumento en alianzas con el sector privado. Las autoridades públicas también desean implementar una nueva ley de responsabilidad fiscal en los estados para limitar el uso de deuda. En mayo de 2016, el Fondo Monetario Internacional otorgó una línea de crédito flexible a 2 años a México contra cualquier evento internacional de importancia. Actualmente, hay una crisis nacional de derechos humanos en México, mientras que los enfrentamientos entre cárteles y las agencias de seguridad pública suelen ser fatales y la muerte de periodistas sigue en aumento. Otro aspecto que está afectando la economía mexicana. En 2016, el desempleo bajó 4.1%. Sin embargo, el sector informal aún emplea casi al 60% de la población activa. Hay grandes desigualdades tanto en ingreso como en exposición a desastres naturales y más. El 45% de la población vive en pobreza. Los principales sectores económicos en México: la agricultura, que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto y emplea más de 13% de la población activa. Sin embargo, la falta de crédito sigue dañando a este sector. México se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranja, aguacate y lima a nivel mundial. También es el quinto productor más importante de cerveza y el segundo exportador a nivel mundial. El país se encuentra entre los principales productores de minerales del mundo, incluyendo plata, fluorita, zinc, mercurio. Asimismo, sus reservas de gas y petróleo constituyen uno de los bienes más apreciados. México es el quinto productor de petróleo en el mundo, mientras que la compañía petrolera Pemex es la segunda empresa más poderosa de América Latina, según la clasificación de la revista especializada en Industria América Economía. La ganadería y la pesca también son actividades económicas importantes en el sector alimentario. Finalmente, el sector de servicios aporta más del 60% del Producto Interno Bruto y emplea el mismo porcentaje de la población activa, debido a fuertes inversiones en bienes raíces. El sector de la construcción se ha recuperado desde 2010.